Bueno, muy bien, buenos días. ¿Cómo andan todos por ahí? Cada uno en su casa, como dicen, ¿no? Y qué hermoso es tener esta comunicación, ¿no? Por medio de la vía telefónica, ¿no? Sería más lindo estar todos juntos en la iglesia, no en el local, ¿no? Pero bueno, estamos pasando este tiempo y Dios lo permite así y tenemos que disfrutar de este tiempo, ¿no? Así que no sabía qué tema tocar esta semana y estaba mirando y viendo. Hay veces cuando habla otra persona, decís, me robó el tema, ¿no? ¿No? Porque decimos, de ese tema sería bueno hablar, ¿no? Y, y tenemos tantos mensajes que escuchamos. Una de las cosas que daba gracias a Dios era cómo hoy en día, durante el día, se pueden escuchar cantidad de mensajes, ¿no? Y muy buenos. Y de hermanos que están lejos de nosotros, ¿no? Escuchamos, hoy lo escuché a Rubén Vera, un amigo y un hermano muy querido, ¿no? Y está en Santa Fe y él sirviendo a Dios en aquel lugar. Y uno lo puede escuchar y poder decir la hora silenciosa. Y qué lindo es eso, tener este tiempo, ¿no? Este tiempo muy bueno. Pero entonces dije, bueno, vamos a hablar algo práctico, algo que tenemos que poner en práctica cada día de nuestra vida. Y entonces, ¿qué es algo práctico? Son los deberes de los cristianos. Cada uno de nosotros tenemos deberes a cumplir, ¿no? Cuando uno trabaja, tiene el deber de cumplir bien las cosas que tiene que hacer, ¿no? Cada uno tiene un deber, pero en la vida cristiana también. Y el Señor nos dejó mandamientos a cumplir, ¿no? Los dos principales mandamientos que lo vimos en la hora silenciosa, ahí en Marcos, dice, amarás a tu Dios de todo corazón, todo mente, con toda tu fuerza. Después dice, amarás a tu prójimo. Y esos son deberes a cumplir, ¿no? Que tenemos que trabajar en nuestra vida, que tenemos que ver cómo estamos cada momento cumpliendo eso. Pero también el domingo pasado nos enseñó Omar, por medio de la palabra, de las ofrendas. Y ese también es un deber nuestro. Es un deber nuestro de ofrendar, de dar de lo mucho que el Señor nos da, ¿no? Dice él, el Señor, bien lo enseñó Omar, ¿no? Que pongamos aparte de lo que el Señor nos ha prosperado. Y entonces tenemos que, pues, un deber a cumplir, ofrendar. Pero también tenemos responsabilidades. De esos deberes es nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad personal de cada uno delante de Dios? ¿Cuál es mi responsabilidad delante de Dios? Y me acordé ahí Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Vamos a agarrar dos cosas. Allí en el versículo 1, presentéis, ¿no? Y ahí, ¿qué quiere decir esto? Presentar, ponerme a disposición de Dios. Ahí está diciendo el apóstol que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo.
debemos entregarnos como instrumento al servicio de Dios, entero, ¿no? Hay veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta esto. Pero me acordaba de un coro que había que hablaba de los pies, de las manos, de la boca, ¿no? De los oídos, y es todo el cuerpo, ¿no? Un coro que cantamos tantas veces, todo mi ser. Y ahí el apóstol Pablo está diciendo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esto me habla de qué? De consagración. Me habla de consagración. Me habla de rendirme a Él. Y me encanta el apóstol Pablo cuando dice, el vivir es Cristo, ¿no? Y el morir es ganancia. Para mí, el vivir es Cristo. Eso tiene que haber en mi ser, ¿no? En lo que tengo yo. ¿Cómo vivo? ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy pensando en este tiempo? ¿No? Cuando veníamos viendo antes de la pandemia, uno tenía su trabajo espiritual, sus cosas, ¿no? Pero hoy yo creo que es más, porque vemos lo que está pasando alrededor del mundo, vemos lo que está pasando con los cristianos que a veces no se pueden conectar, que estamos unos lejos de otros, y entonces me habla esto de cómo estoy yo, cómo estoy con mi ser. Pero también si me habla de consagración, me habla de sacrificio. Ahí dice sacrificio vivo. Me habla de un sacrificio santo. Si me habla de sacrificio, me habla de qué? De un altar, ¿no? De un altar. Ahora una pregunta que me hacía yo. ¿Cómo está mi altar? Yo me acuerdo cuando uno lee de Abraham, ¿no? Dice que Abraham se movía y Abraham tenía su altar, ¿no? Donde ofrecía sacrificio a Dios. Por lo que él hacía, por lo que hacía Dios con él y por lo que recibía Abraham de Dios. Pero también acuérdense de Job, ¿no? Dice que Job tenía el altar y él iba al altar por sus hijos, por sus hijos. Entonces yo decía, ¿cómo está mi altar? No vaya a ser que mi altar esté derrumbado, ¿no? Y yo en vez de estar arriba del altar, esté abajo del altar. Y eso me tocaba mucho a mí, en mi vida, ¿no? ¿Cómo está mi altar? Tengo acá una frase, dice, es un esfuerzo total para que nuestra energía se consuma por causa de Cristo en el altar de Dios. Tengo que hacer un esfuerzo. ¿Cuántas veces nos cuesta? Si yo tengo un trabajo, ahora no estoy trabajando temprano, no voy temprano, pero si tengo que ir temprano 2 días, me tengo que levantar mucho más temprano para hacer mi devocional, hacer las cosas. Eso es un sacrificio. Eso es ponerme arriba del altar. Si yo digo, bueno, no, yo me voy a levantar a la misma hora, total, después lo hago, o después leo, o después. Estoy poniéndome al lado del altar, no arriba del altar. Tiene que haber una entrega ahí. Entonces también hay una pregunta que me hacía. ¿Agrada a Dios todo lo que yo hago con todo mi ser? ¿Agrada a Dios mi andar? Hoy no salimos mucho, pero salimos. Vamos al almacén, vamos a la verdulería, vamos al mercado central, yo voy a comprar repuestos. ¿Cómo es mi andar? ¿Agrada a Dios? ¿Cómo es mis labios? ¿Cómo son mis miradas, mis ojos? ¿Cómo son mis pies? ¿A dónde van? Me habla allí de
de agradar a aquel que me ha salvado, a aquel que me dio la vida eterna. Pero también ahí dice que presentemos, que hagamos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que esto trae ¿qué? Un culto racional. Fíjense qué hermoso es. Nos trae el culto que es lógico, razonable y espiritual. Es un servicio en el templo, es adoración, es servicio rendido a Dios. Mi ser, ¿no? Eso si uno se sienta y empieza a pensar, va a ver las misericordias de Dios, va a ver lo que Dios nos da a cada uno de nosotros y que podemos darle a Él. Qué hermoso es esto. Pero también hay veces, me ha tocado escuchar a personas, ¿no? Por ahí nos pasa a nosotros, que pensamos que el cuerpo es mío. El cuerpo es mío. Y pensamos que el alma y el espíritu es de Dios. Y entonces estamos ahí, ¿no? Y andamos como cualquier hombre o cualquier ser de este mundo. Pero dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Qué bárbaro, ¿no? Ahí cambia todo. Ahí cambia nuestro pensar, nuestro andar y todo, ¿no? Frecuentemente, Satanás usa el cuerpo para que nosotros pequemos. Y entonces ahí vienen los fracasos en nuestra vida. Vamos a ver algunos versículos para poder ver esto del cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Primera Corintios 6:19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? ¿O ignoráis? Acá tengo con una signo de pregunta. En la Biblia parafraseada dice, ¿no sabéis? ¿No? ¿O no sabéis? Qué lindo es esto para aclararlo, ¿no? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El capítulo 3 de 1 Corintios, versículos 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Este culto racional es el que tenemos que trabajar cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo vivimos? A veces vivimos quejándonos de muchísimas cosas y tenemos que tener cuidado con cómo nos quejamos, cómo hablamos, hacia quién le decimos, porque lo que tenemos es de Dios. Efesios 2:21. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada del Dios en el Espíritu. Un trabajo, es lo que veíamos recién, en la consagración, en que me habla de sacrificio y que me habla de un altar, lleva un trabajo en nuestro ser.
hacia aquel que nos dio vida y vida eterna. Entonces allí tenemos que ver lo que somos nosotros delante de Dios. Aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador. Aquellos que un día hemos aceptado a Él y dijimos, Señor, yo quiero que tú vivas en mí. Y pasamos a ser de aquellos que éramos los peores a ser santos por la manera de vivir para nuestro Dios. Pero también allí va a decir en Romanos, volvemos ahí a Romanos, diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que ir renovando nuestra mente. Renovando nuestra mente. Yo me tengo que ver como soy. Tengo que ver lo que cambié y lo que tengo que cambiar. Fíjate, me tengo que asegurar que hay un cambio a través de la salvación. ¿Qué es este cambio? Que este cambio continúe. Este cambio continúe. Yo me acuerdo, era muy chico cuando tomé decisión, ¿no? Y yo, mi padre, no me olvido más esto, ¿no? Me fue a buscar y él me preguntó por el campamento y lo primero que le dije es que había conocido a Cristo como Salvador. Y después uno va variando, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros cuando las personas toman decisión, cambian su vida, pero después no tienen un continuo de lo mismo que tuvieron al principio, sino que esto necesita una renovación de mente, un cambio, va cambiando. Nosotros tenemos que ir renovándonos continuamente para poder estar firmes en las cosas de Dios. Ahí en 2 Corintios, vamos a ir 2 Corintios, (5:17) dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando recibimos a Cristo, todo nuevo. Las cosas viejas pasaron. A veces volvemos a las cosas viejas. ¿Por qué? Porque no subimos al altar. ¿Por qué? Porque nuestra mente no va renovándose. No va renovándose. Y es muy importante. A veces cuando nos pasan cosas, hoy en la hora silenciosa de Ruth, Noemí está diciendo y está viendo lo que Dios hizo con ellos, ¿no? ¿Y por qué lo hizo? Entonces, cuando a nosotros nos pasan cosas en nuestra vida, tenemos que sentarnos y empezar a pensar y a empezar a renovar nuestra mente y decir, pero mira, yo fui salvo un día. Yo soy nueva criatura. Las cosas viejas que yo tenía, las tengo que dejar. Eso tiene que estar en lo profundo de la mar, no tiene que volver. Y mi vida tiene que ser otra. Mi vida tiene que ser otra. Y esa es la renovación de la mente. Morir al pecado. Pero también, ¿cómo puedo tener una renovación de mente? ¿Cómo puedo hacer? Es conocer más a Cristo. Ah, pero yo lo conozco. Ah, sí, pero lo conocemos como Salvador. Pero Cristo tiene muchísimas cosas más para darnos a nosotros.
cada día lo conocemos más. Él tiene para mí, tiene un montón de cosas, pero ¿cómo lo voy a lograr? Es con oración y con lectura. Porque la lectura y la oración me va a dar más luz y me va a invitar a andar, me va a evitar andar a los tropezones. Cuanto mayor luz tenemos, mucho mejor caminamos. Hoy el hermano decía, si lo van a ver los hombres allí, que decía que hay veces no podemos ver los rayos de luz por los nubarrones que hay. Y a veces pasa eso en nuestra vida. No podemos ver. Pero ¿cómo podemos llegar a no andar a los tropezones, no andar en caídas, si no es con oración y lectura? Morir al pecado cada día. Efesios 2:1. Vamos a ir a Efesios. Capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora mora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Qué hermoso es esto? Tenemos a Cristo en nosotros. Y entonces tenemos que ver de morir cada día al pecado. Vivir a la justicia cada día más. Renovarme cada día. Es algo que tenemos que trabajar en nuestra vida. Es como en el altar. El sacerdote tenía un trabajo con el altar. Y nosotros también tenemos que tener este trabajo. Si hay dos cosas buenas, escoger lo mejor. Si hay dos cosas buenas, escoger la mejor. ¿Y cuál es la mejor? La que honremos a Dios. La que sea más provechosa para el prójimo, no para mis intereses personales. Todo lo que el Señor nos ha dejado a cumplir es un deber de cada uno de nosotros. Resumiendo y terminando en esta mañana. Nuestro deber hacia Dios como cristiano es rendirme a Él. Rendirme a Él. ¿Qué es rendirme a Él? Entregarme por completo. Entregarme por completo. Abrirme. Entregarme. Cuando los soldados capturaban a los enemigos, se rendían. ¿Y qué pasaba? Ponían, los soldados que se rendían, decían, bueno, no, esperá, me tenés que dar esto, no. Se rendían a Él. Una entrega total, abiertos hacia Él, a nuestro Señor, ver lo que Él quiere para mí, ver lo que quiere Él para mí. No lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Renovar mi mente,
sacar todos aquellos pensamientos negativos que nos traen a nuestro ser. ¿Cuántas veces nos traen pensamientos negativos? ¿Cuántas veces vivimos con eso? Tenemos que ir renovando nuestra mente. Fíjense en el Señor Jesucristo, cuando nos enseñaba de ir viendo cómo vivir una vida cristiana, rechazando el modelo del mundo, rechazando lo que este mundo quiere enseñar todavía. Ayer estábamos allí recibiendo las cajas y había unos cuantos hermanos, habría unos 15 o 20, y uno de los hermanos dijo, vamos a orar, pero también vamos a mencionar lo que el gobierno quiere hacer ahora con las iglesias. Quiere que haya una igualdad, quiere meter un montón de cosas dentro de él. Y hay veces en los cristianos nosotros nos vamos amoldando a esas cosas. Pero tenemos un vivo ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo llegó a la casa de Zaqueo, llegó a amar, a estar con los publicanos, con los pecadores. Pero Él no hacía lo que ellos hacían, sino que llegó a ellos para ganarles, para entregarle la palabra. Pero ¿cuánto más tenemos que trabajar nosotros en nuestra vida? Ir renovando nuestra mente como Dios quiere. No como yo. Nunca pongamos, pero yo, no. Nuestro Señor. ¿Qué quiere mi Señor de mí? Que yo suba al altar. ¿No? Decía en un libro leyendo que muchísimos hijos de Dios hoy día ni llegan al altar. Viven una vida como quieren ellos. Viven una vida como quieren vivirla y después tienen problemas, ¿no? Entonces, nosotros, para tener una buena vida, tenemos que cumplir con los deberes que el Señor nos ha dejado. Como hijo de Dios, mi deber es este, de presentar mi ser, todo mi ser, en las manos de Él, sacrificarlo para Él y honrarle a Él en todo momento. Y mi mente tiene que ser abierta a una entrega a lo que Él quiere de mi vida. Que el Señor nos bendiga y estemos pensando en este tiempo, ¿no? Que nuestra cabeza trabaja mucho más que antes, ¿no? Porque antes estábamos más ocupados en lo que era el trabajo, quizás muchísimas cosas, pero hoy tenemos nuestra mente, y cuando vienen a nuestra mente todas las cosas, renovémoslas. Acordémonos que Él nos sacó para algo mejor, no para algo peor, nos sacó para algo mejor. Que Dios le bendiga muchísimo. Vamos a terminar orando. Padre Celestial, gracias te damos por las enseñanzas que tú tienes en tu palabra para cada uno de nosotros. Qué hermoso es esto. Tú nos has dejado deberes para hacer, deberes para cumplir. Y qué hermoso es poder tener una vida en la cual te podamos honrar. Una vida que podamos vivir pensando en los beneficios que tú nos has dado y nos darás y tienes para darnos en el futuro. Y Señor, con esto, en este tiempo de esta pandemia, de estar encerrados, de estar cuidándonos tanto, Señor, estemos pensando en que tú tienes un propósito con cada uno de nosotros, de llegar a otros,
de llegar a otros por medio de quizás un folleto, una palabra, pero también con nuestro testimonio. Es muy importante para mostrarle a las personas, no solo hablarle, sino mostrarle cómo somos y cómo andamos. Señor, gracias por este tiempo y gracias por los hermanos. Y síguenos bendiciendo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.